Gladiador de las estrellas. El elegido a la fuerza. La noche en el desierto de Nevada era silenciosa, rota solo por el zumbido lejano del viento. El soldado Ezequiel Rivas, de 34 años, acampaba solo, tratando de olvidar un pasado lleno de sangre y decisiones difíciles. El fuego chisporroteaba frente a él mientras se perdía en sus pensamientos. Entonces, lo imposible ocurrió. Una luz cegadora descendió del cielo. Antes de que pudiera levantarse, su cuerpo se paralizó, flotando hacia arriba sin control. Todo se volvió blanco. Despertó en una sala fría, metálica. Estaba desnudo, solo cubierto por una tela gris ajustada. Frente a él, criaturas de piel pálida y cabezas grandes, los grises. Sus ojos negros como pozos lo observaban sin emoción. Uno de ellos habló, su voz retumbando directamente en su mente. Ezequiel Rivas, especie, Homo sapiens. Has sido seleccionado para participar en el torneo del vacío. Sobrevive, y serás libre. Pierde, y serás alimento. No hubo tiempo para preguntas. Lo sedaron. Despertó otra vez, esta vez dentro de una celda de vidrio. Alrededor, decenas de otras criaturas encerradas también. Algunos parecían reptiles erguidos, otros eran masas amorfas con tentáculos, uno parecía hecho de vapor y electricidad. Un rugido sacudió las paredes. Bienvenido al Coliseo de Xar-Zl, dijo una voz desde los altavoces. El espectáculo ha comenzado. Las compuertas se abrieron. Ezequiel fue empujado al centro de una arena descomunal bajo una cúpula de energía. Decenas de miles de alienígenas observaban desde las gradas, gritando en idiomas extraños. Un ser de 4 brazos y piel azul lo enfrentó, empuñando un arma curva. Ezequiel apenas recibió una lanza rudimentaria. No sabía cómo había llegado ahí, pero su instinto de soldado se activó. Luchó con una ferocidad que ni él conocía. Esquivó, se deslizó, golpeó con precisión. Finalmente, hundió la lanza en el cuello de su oponente. La multitud rugió de placer o ira. No importaba. Había ganado. Seguía vivo. Horas después, en su celda, una criatura encorvada y cubierta de vendas le habló desde la celda contigua. Humano, si sigues sobreviviendo, puede que llegues hasta el último nivel. Allí no solo se gana la libertad, sino la verdad. Sobre por qué te eligieron. ¿Y qué se esconde detrás de este torneo? Ezequiel apretó los dientes. No era solo por sobrevivir. Era por encontrar respuestas. Por regresar. Y si era necesario, haría arder ese coliseo desde sus cimientos. Ezequiel no había dormido. La celda era apenas una caja translúcida con un campo de energía que se activaba si intentaba tocar los bordes. A su alrededor, los gemidos, gruñidos y rezos en lenguas desconocidas creaban una cacofonía infernal. La criatura vendada del otro lado de la celda lo observaba. Su ojo único brillaba como una joya púrpura. ¿Cómo te llamas, humano? Preguntó. Ezequiel. ¿Y tú? Mi nombre fue olvidado hace siglos. Me llaman Mirkan, el Roto. Gané 50 combates. Perdí el 51. Desde entonces, sobrevivo como prisionero. Ya no soy digno de luchar. Pero tú tienes fuego. Antes de que pudiera responder, una alarma resonó. El campo se desactivó. 2 drones flotaron frente a la celda. Ezequiel Rivas. Segundo combate. Preparación inmediata. Un tubo descendió y lo succionó como un proyectil. En segundos, fue escupido en una sala circular donde brazos mecánicos lo armaron con una armadura de placas negras y un bastón que al tocarlo crepitó con energía azul. Sus músculos se tensaron. No sabía usarlo, pero ya aprendería. El coliseo rugía. Esta vez, el escenario era distinto, una jungla artificial dentro de la arena, con árboles altos de corteza metálica y neblina verde flotando entre los troncos. Era una trampa viviente. Desde la otra esquina, una criatura anfibia con garras retráctiles apareció. Ojos amarillos, piel húmeda, dientes múltiples. Una cazadora. Silenciosa. Ezequiel caminó lento, intentando pensar. Recordó la guerra. En Irak, había aprendido a leer el terreno. La niebla ocultaba movimiento. El silencio era mortal. De pronto, un salto. Un destello. Garras rozando su cara.
Ezequiel cayó rodando y, sin pensar, activó el bastón. Un arco de energía explotó en un semicírculo, hiriendo a la criatura. La bestia gritó. Siguieron 10 minutos de persecución entre raíces y ramas mecánicas. Al final, Ezequiel la hizo caer en una trampa natural, empalándola con una rama afilada. Segundo combate. Segunda victoria. Esa noche, de regreso en la celda, Mir-Khan sonrió por primera vez. Estás destinado a llegar lejos, humano. Pero debes saber la verdad. Este torneo no es solo entretenimiento. ¿Entonces qué es? Una selección. El Imperio Xar-Z-GL está eligiendo guerreros para algo más grande, una guerra. Los que sobreviven el torneo son usados como carne de cañón en conflictos que no comprenden. Eres una herramienta. Como lo fui yo. Ezequiel apretó los puños. No iba a ser una herramienta de nadie. Dime cómo salir de aquí. Para escapar, tendrás que ganar. Y llegar al último nivel. Ahí está el corazón del Coliseo. Donde se encuentra la mente maestra que lo controla todo. En algún lugar, muy lejos del Coliseo, una figura encapuchada observaba los combates por una consola. Sus ojos eran grises, y su piel metálica. Sonrió. El humano progresa más rápido de lo previsto. Preparad el desafío triple. La celda vibraba. ¿Qué está pasando? Preguntó Ezequiel, levantándose de un salto. Mir-Khan levantó la vista, con una expresión que por primera vez parecía preocupación. Te han elegido para el desafío triple. Nadie sobrevive esa prueba. Es un espectáculo diseñado no solo para destruir al guerrero, sino para quebrar su espíritu. Entonces tendrán que esforzarse más conmigo, dijo Ezequiel, ajustándose los nudillos. Minutos después, lo dejaron caer en el centro del Coliseo. Esta vez no había escenario artificial. Solo un suelo negro, metálico, y un cielo enrojecido proyectado sobre la cúpula. El silencio era total. De los 3 extremos opuestos de la arena se abrieron compuertas. El primer oponente emergió, un ser reptiliano, de 3 metros, cubierto de placas óseas como armadura natural. Rugía como un tanque viviente. En sus manos, una espada de obsidiana. El segundo, un ente flotante compuesto de humo y ojos flotantes, sin forma física estable. Su mera presencia bajó la temperatura del Coliseo. El tercero, algo que parecía humano, pero no lo era. Alto, pálido, con cicatrices rituales por todo el cuerpo. En sus manos, 2 cuchillas curvas hechas de algún metal que parecía absorber la luz. El público rugió como bestias. 3 enemigos. Una sola alma humana. Ezequiel no esperó. Corrió hacia el reptil primero. Si permitía que lo acorralaran, estaría muerto. Saltó, rodó bajo su primer golpe y disparó un rayo del bastón contra una grieta en su armadura. El grito fue gutural. Ezequiel trepó por la espalda del coloso y clavó el bastón en la base de su cuello. Una explosión de plasma lo derribó. Uno menos. El ente de humo se abalanzó sobre él. Intentó atravesarlo con el bastón, pero el arma pasó de largo. Ráfagas de energía oscura lo golpearon por la espalda. Cayó. Tosió sangre. Entonces recordó, en la celda, Mir-Khan le había contado que los entes de niebla necesitaban anclarse al plano físico con un núcleo de gravedad. Busca la luz violeta, le había dicho. Apuntale ahí. Ezequiel miró. Un pequeño destello flotaba en medio del cuerpo gaseoso. Concentró toda la energía del bastón en una sola descarga y lanzó el proyectil. El ente chilló como 1.000.000 de voces al ser destruido. 2. Quedaba el tercero. El pálido lo enfrentó en silencio. Los 2 empezaron a rodearse. Este no era un monstruo. Era un asesino. Ezequiel lo sintió. Sus movimientos eran humanos, pero perfectos. Chocaron. Durante minutos, solo se oían los golpes, los choques de cuchillas contra bastón. Ezequiel estaba sangrando por 5 cortes, pero también había roto el brazo del enemigo. Estaban parejos. Finalmente, Ezequiel fingió una caída. El pálido se abalanzó. Justo cuando lo tuvo encima, Ezequiel activó la descarga directa del bastón en contacto total con el pecho del enemigo. El cuerpo convulsionó, explotando en una llamarada azul. Silencio. Luego, un rugido del público. Gritos. Aullidos.
El humano lo había logrado. Ezequiel cayó de rodillas, sangrando, respirando con dificultad. En la torre de control del Coliseo, la figura encapuchada se levantó lentamente. Activa el protocolo sombra. El humano debe ser evaluado por la entidad del núcleo. Que lo lleven al nivel 13. En la celda, Mir-Kan miró al cielo artificial y murmuró. Has llamado la atención de los antiguos. Ojalá aún puedas escapar, Ezequiel Rivas. Ezequiel despertó atado. Las cadenas que lo sujetaban no eran de metal. Eran de energía viva, pulsante, como si una criatura lo estuviera sosteniendo. El aire era denso. No estaba en su celda. No estaba en la arena. Esto era otra cosa. Una voz susurró en su cabeza. Has sobrevivido. Has sido visto. Has sido marcado. Las paredes de la sala eran negras, sin textura, como si la realidad misma se deshiciera en ellas. 3 grises lo observaban desde una plataforma. Pero no hablaban. Detrás de ellos, una sombra flotaba. Era una figura amorfa, envuelta en un manto de oscuridad pura. No caminaba. Se deslizaba. No tenía ojos, pero Ezequiel sentía que lo miraba dentro del alma. Entidad del núcleo, anunció uno de los grises telepáticamente. Este es el espécimen 8-7 Rivas. Humano. Superviviente del desafío triple. Evaluación solicitada por el Consejo de Exar ZHL. La sombra habló. Pero no con palabras. Ezequiel vio imágenes. Fuegos estelares. Mundos devorados. Gladiadores fusionados con máquinas. Una guerra ancestral entre razas cósmicas. Y en el centro, una torre negra que se erguía sobre todos los universos, con un ojo gigante girando en su cúspide. La voz lo arrastró como una corriente. Tu especie no es lo que cree. Ustedes fueron sembrados. Criados. Como nosotros. Este torneo es una selección, sí, pero también una cosecha. Ezequiel gritó, luchando por liberarse. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué yo? Silencio. Luego, la sombra se acercó más. Y Ezequiel sintió una corriente de información vertiéndose en su mente. Frases, símbolos, recuerdos que no eran suyos. Planetas con nombres imposibles. Claves. Fragmentos de un mapa. Entonces la sombra dijo. Hay algo dentro de ti. Algo antiguo. Una chispa. No eres solo un humano. Eres, portador. Las cadenas se deshicieron. Ezequiel cayó al suelo, temblando. Devuélvanlo a la arena. Pero pronto, deberá decidir. Ser esclavo de los antiguos, o quemarlos desde dentro. Horas después, Ezequiel regresó a su celda. Su cuerpo estaba intacto. Pero su mente, ardía. Mir-Kan lo observó en silencio. Luego habló con voz ronca. ¿Viste a la sombra? Ezequiel asintió. ¿Te habló? No. Me llenó. Mir-Kan retrocedió. Por primera vez, tuvo miedo. Entonces ya no eres solo un gladiador, humano. Eres una semilla de ruptura. Y ellos lo saben. Ezequiel levantó la vista. En sus ojos, un brillo que no estaba allí antes. Voy a salir de este lugar. Voy a encontrar esa torre que vi. Y cuando lo haga, la voy a destruir. En las cámaras profundas del Coliseo, la sombra volvió a flotar entre columnas que no obedecían las leyes de la física. Que comience el ciclo final. El portador ha despertado. Atención, combatientes. Se inicia fase grupal, la batalla de las ruinas de Cora NN. 5 contra 5. Solo un equipo saldrá vivo. La voz metálica reverberó en los pasillos. Ezequiel, aún sacudido por su encuentro con la entidad del núcleo, fue empujado por 2 drones hacia una plataforma de transporte. Allí ya esperaban 4 figuras. El primero, un coloso peludo de 4 brazos con mandíbula triple, Grator del clan York. La segunda, una criatura similar a una mantis humanoide, de movimientos suaves y mirada analítica, asesina de la luna helada. El tercero, un androide de guerra con marcas de batalla y un ojo defectuoso que chispeaba intermitentemente, VX-17, también conocido como el Inservible. El cuarto, para sorpresa de Ezequiel, era Mir-Kan, su viejo vecino de celda. Tú dijiste que ya no luchabas, lo acusó Ezequiel. No lucho por ellos. Pero lucho por ti.
Y por lo que podrías desencadenar, respondió Mirkan con su voz desgarrada. Ezequiel asintió. No eran amigos. Eran sobrevivientes. Y por ahora, eso era suficiente. La plataforma los depositó en medio de un escenario colosal, las ruinas flotantes de una ciudad alienígena, donde la gravedad fluctuaba en zonas, haciendo que partes del entorno flotaran, giraran o se distorsionaran. Torres derruidas. Estatuas ciclópeas. Niebla púrpura. Del otro lado, el equipo enemigo descendía, 5 criaturas sedientas de sangre, lideradas por un antiguo campeón del Coliseo, Karx, el destructor de soles. Una montaña de músculos púrpura con un martillo que generaba ondas gravitacionales. Sela habló. Si no cooperamos, morimos. VX-17 chasqueó sus piezas mecánicas. Estrategia, dividir y conquistar. Aislar a Karx. El resto, serán solo cuerpos en el camino. Ezequiel observó las ruinas. No. Cambia el plan. Nos quedamos juntos. Buscaremos el nodo central del escenario. Si lo controlamos, manipulamos la gravedad. Hacemos que el terreno juegue a nuestro favor. Grator gruñó. ¿Tú das las órdenes, humano? Si quieren salir vivos, sí. Nadie discutió. La batalla fue brutal. La niebla ocultaba trampas y criaturas menores que devoraban cadáveres. Las ruinas eran inestables. VX-17 fue casi partido en dos por una criatura tentacular que surgió de una grieta, pero fue salvado por Mirkan, que le lanzó una carga psiónica. Sela peleaba como una danza letal. Ezequiel, usando su bastón y un rifle energético, abatía a los enemigos desde posiciones altas. Cuando finalmente llegaron al nodo gravitacional, Karx los esperaba. Poca cosa. Te vi sobrevivir al desafío triple. Pero aquí acaba tu gloria. Rugió, golpeando el suelo y haciendo que la plataforma central colapsara. Cayeron. Ezequiel se encontró atrapado en un combate directo con Karx entre los escombros. El martillo gravitacional era devastador. Cada golpe alteraba la física local, volviendo el aire denso o ligero en segundos. Pero Ezequiel ya no era solo un soldado. Recordó las visiones. Las claves. La energía interna que la sombra había despertado. Cuando Karx se lanzó para el golpe final, Ezequiel soltó el bastón y extendió la mano. La energía azul emergió desde su palma, envolviendo el martillo. Lo desintegró. Los ojos de Karx se abrieron con horror. ¿Qué eres? Algo nuevo. Y con un solo golpe, Ezequiel lo derribó. Victoria. Su equipo, aunque herido, había sobrevivido. El nodo fue asegurado. La arena se apagó. Y por primera vez, los gritos del público no fueron de júbilo, sino de confusión. Silencio. Los drones no vinieron a recogerlos. Algo había cambiado. Mirkan se acercó a Ezequiel. Ya no solo luchas por sobrevivir. Ahora eres un símbolo. Y eso, es peligroso. Ezequiel lo miró fijamente. Es hora de que los otros gladiadores se enteren. No estamos solos. Podemos alzarnos. En los corredores del Coliseo, en las sombras más profundas, una figura metálica observaba desde un monitor. No era un gris. No era una sombra. Era un híbrido. Un general de la guerra que vendría. Y ya había puesto sus ojos sobre Ezequiel. El portador ha formado su primera alianza. Que inicie la rebelión antes de lo previsto. La sala de descanso para gladiadores heridos se había convertido en el nuevo campo de batalla. No de armas, sino de palabras. Ezequiel, apoyado en una baranda metálica oxidada, hablaba en voz baja a un grupo de guerreros, muchos de ellos aún con vendas, implantes y heridas recientes. Escúchenme. Este lugar es una prisión disfrazada de espectáculo. Luchamos, matamos, sangramos, y todo para entretener a criaturas que ni nos ven como seres vivos. Somos carne de circo. Pero eso puede cambiar. Sela lo respaldaba, con su voz aguda pero firme. Hemos detectado zonas sin vigilancia total. Drenajes. Áreas ciegas de las cámaras. Si nos organizamos, si atacamos el centro de control, podríamos liberar no solo las celdas, sino abrir un canal de fuga. Algunos asintieron. Otros dudaban. Un guerrero de piel plateada, con ojos completamente negros, levantó la voz. ¿Y si salimos? ¿Para qué?
¿Volver a planetas destruidos? ¿A razas extintas? ¿A un universo que ya está muerto? Aquí al menos vivimos. Luchamos. Comemos. ¿Eso no es suficiente? Ezequiel se le acercó. ¿Eso te parece vivir? ¿Ser una mascota de los amos invisibles? ¿Matar por puntos mientras tu alma se pudre? El guerrero no respondió. Pero la semilla de duda ya estaba plantada. Días después, Mirkan entregó a Ezequiel un mapa rudimentario hecho con cristales meméticos. En él estaban señalados 3 puntos. 1. El nido de control, donde los grises gestionaban las batallas. 2. La fosa de los caídos, una morgue tecnológica donde lanzaban cuerpos y a veces piezas de naves. 3. El núcleo de la cúpula, el centro que mantenía el campo gravitacional artificial del Coliseo. Tenemos un problema, dijo Mirkan. No somos los únicos con un plan. ¿Quién más? Los sirvientes del amo. Gladiadores que ya no luchan por su libertad, sino por favor y poder. Ellos son los ojos y oídos de la sombra. Nos están observando. Y pronto, actuarán. Esa noche, durante un simulacro de combate, la traición cayó como un rayo. Un guerrero de 6 brazos, Errelok el Decapitador, emboscó a Ezequiel en los pasillos. No estaba solo. Al menos 3 gladiadores más lo rodearon. El amo no quiere que inspires esperanza, humano. La esperanza es peligrosa. Escupió Errelok. Ezequiel apenas tuvo tiempo de activar su bastón. La pelea fue rápida, sucia. En un túnel angosto, sin reglas. Sela llegó a tiempo, destruyendo uno de los enemigos con sus cuchillas mentales. VX-17 apareció con su brazo convertido en lanzallamas. En minutos, los pasillos quedaron bañados de sangre alienígena. Pero Ezequiel quedó herido. Una herida en el costado, cerca del pulmón. Mientras lo atendían en la celda, Ezequiel murmuró. Ya no se trata solo de escapar. Se trata de encender una guerra. Mirkan le puso una mano en el hombro. Entonces prepárate. Porque esta no será una revuelta, será una revolución intergaláctica. En la sala de observación, la sombra flotaba frente a un círculo de cristal oscuro. Allí se reflejaban todos los movimientos de Ezequiel. A su lado, el híbrido metálico habló. El portador despierta aliados. Pero también enemigos. ¿Lo detenemos? La sombra giró lentamente. Aún no. Déjalo arder. Lo que venga, purificará todo. El ascensor descendía sin sonido, como si se desplazara en el vacío absoluto. Solo las respiraciones tensas de Ezequiel, Mirkan y VX-17 rompían el silencio. Iban rumbo a uno de los lugares más temidos del Coliseo, el pozo donde iban a morir todos los que habían perdido. ¿Y estás seguro de que hay piezas útiles ahí abajo? Preguntó Ezequiel a Mirkan. Más que eso, respondió con tono sombrío. He oído rumores. Una cápsula entera. Enterrada bajo cientos de cadáveres, y no era parte del torneo. Se la añadió. Una nave. Antigua. Presenocidio. Si tiene núcleo de salto, podríamos escapar del sistema. Pero no seremos los primeros en buscarla. Muchos bajaron antes. Ninguno volvió. Las puertas se abrieron con un susurro húmedo. El olor los golpeó primero. No era exactamente a muerte, sino a descomposición tecnológica. Fluido sintético, carne alienígena muerta, energía estancada. Un cementerio interdimensional. Caminaban entre restos de cientos de especies, esqueletos de acero, exoesqueletos derretidos, cuerpos fusionados a circuitos. Todo apilado en niveles irregulares, como si el pozo escupiera a sus víctimas sin orden ni piedad. Y entonces la escucharon. Una vibración. Un zumbido bajo, como si el metal respirara. Hay algo más aquí abajo, murmuró VX-17. Sela se adelantó, guiada por sus sentidos arácnidos. Por aquí. Bajo el sector 9A. Siento un núcleo aún activo. Comenzaron a excavar con sus herramientas rudimentarias. Quitaron restos de cuerpos, placas, huesos, y finalmente, apareció. Una cápsula plateada, semienterrada, de diseño desconocido. No gris. No humana. Algo más antiguo. Esto, no fue construido para pelear, dijo Ezequiel, tocando el metal. Fue hecho para huir.
Pero antes de poder abrirla, el suelo tembló. ¿Terremoto?, preguntó VX-17. No. Algo se mueve, dijo Mirkan, retrocediendo. De entre las sombras más profundas de la fosa, algo surgió. No caminaba. No flotaba. Se arrastraba. Miles de extremidades mecánicas, como una araña imposible, conectadas a cuerpos muertos. Una inteligencia artificial fusionada con los gladiadores caídos. Un murmullo salió de su centro. Derribados. Abandonados. No olvidamos. Nos hicieron luchar. Nos hicieron perder. Ahora, nos levantamos. Se la jadeó. Es el enjambre. Restos de conciencia colectiva. Pensábamos que era leyenda. Ezequiel apuntó con su rifle. Pues hoy esa leyenda quiere comernos vivos. La batalla fue una carnicería. El enjambre reciclaba los cuerpos de los muertos, ensamblando nuevos enemigos en segundos. Cada vez que derribaban uno, otros 3 se levantaban. Ezequiel peleaba como nunca, pero la marea era infinita. Entonces Mirkan activó su implante y gritó. ¡A la cápsula! Es una cápsula de evacuación con propulsores activos. Puede lanzar un pulso electromagnético. ¿Y tú cómo sabes eso?, le gritó Ezequiel mientras disparaba. Porque yo ayudé a diseñarla. Hace años. Antes de que me encerraran. CLA y VX-17 lo miraron con sorpresa. Ezequiel solo asintió. Hazlo, ahora. Mirkan introdujo un código mental. La cápsula vibró. El núcleo brilló con una luz blanca cegadora. Y entonces, el estallido. Una explosión de energía azul cubrió toda la fosa. El enjambre gritó con miles de voces, y luego se apagó. Cuerpos colapsaron. Circuitos murieron. Solo humo. Silencio. Minutos después, el equipo emergía de la fosa, arrastrando la cápsula consigo. Detrás, el cementerio quedó quieto. Ezequiel miró a Mirkan. ¿Qué más no me has contado? Mucho. Pero ahora lo importante es esto. Con esta cápsula, tenemos un núcleo de salto. Si conseguimos un módulo de dirección, podemos salir del Coliseo. Cela intervino. Si salimos, no será una fuga. Será una declaración de guerra. Ezequiel miró al cielo artificial del Coliseo. Entonces que escuchen fuerte. Vamos a romper sus cadenas, con fuego. En lo alto, en la sala de observación, la sombra se alzaba, envuelta en vapor oscuro. Junto a ella, el híbrido sonreía. El portador ha tocado la llave. El tiempo del encierro termina. Que las estrellas se preparen. La rebelión ha comenzado.